PSN supera el 20% de los votos. El PSOE gobierna en Madrid con una derecha cabreada, porque gobierna en Madrid. Y no puede haber un gobierno de Navarra sin que los nacionalistas estén por ahí de un modo u otro. Bienvenidos a 2007. Esto ya lo hemos vivido. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Fernando Puras, con muy pocas diferencias. Si me apuras, valga el juego de palabras, Zapatero tenía mayoría absoluta y Sánchez no la tiene. ¿Cómo va a actuar el PSN ahora? Habrá que verlo, porque la curva de votos del PSN después de 2007 es muy clara. Y María Chivite, que ha conseguido levantar, decía ayer, el orgullo de ser socialistas, ¿a qué se va a exponer ahora? ¿Cuál va a ser la estrategia? No solo la del PSN, sino la de Ferraz, que va a ser la decisiva otra vez. Vera, ¿qué sensaciones había anoche en la sede de Navarra Suma? Bueno, fue una noche complicada hasta el final, ¿no? Porque a la espera de ver si caía ese parlamentario número 20, era una situación mejor, evidentemente, que la del parlamentario 19, al final fue una noche de sonrisas, pero conscientes de que la situación no es fácil, conscientes de que tal vez no puedan gobernar Navarra y conscientes incluso de que se abre la puerta a una segunda vuelta, a unas segundas elecciones. No lo descartaba Javier Esparza cuando se lo preguntábamos directamente. No es no, decía Chivite en campaña, no es no, le dijo Javier ayer a María Chivite y el Partido Socialista le dijo lo mismo a Navarra Suma. Entiendo que hoy habrán hablado en otro tono, porque han hablado ya esta mañana, han tenido ocasión, veremos a ver cómo se van concretando esas negociaciones, pero Javier Esparza hablaba de programa. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué llevamos que nos pueda unir? Pero parece que la situación es muy difícil si los dos cumplen con la palabra dada en campaña, y ahora no cumplir con la palabra dada cuesta caro. José, ¿se va a pisar ahora el acelerador? Porque tenemos dos fechas clave en el horizonte. Una es la composición de los ayuntamientos y la segunda es la composición del Parlamento. Hombre, yo creo que efectivamente, como comentabas, el hecho de que el día 15 de junio esté ya fijada la fecha de constitución de todos los ayuntamientos, eso de alguna forma va a obligar a que aquellos partidos que a la hora de negociar fórmulas pueden intentar que como contraprestación se disputen los ayuntamientos, obligará a pisar el acelerador pues para que efectivamente antes de esa fecha puedan establecerse algún tipo de alianzas. Pero yo quería referirme ya a una de las cosas que comentaba Javier cuando citaba 2007 como una especie de origen o primer momento en el que se pudo producir algo de lo que ahora se podría de alguna manera replicar. Es que yo creo que ahora mismo Chivite, siendo la segunda más votada en las listas del Parlamento de Navarra como cabeza del PSN, se encuentra en una situación muy parecida a la que Barco se encontró hace solo 4 años, ¿no? Y probablemente los parámetros son de alguna forma similares, porque si recordáis, a Barcos en aquel primer momento en el que ella estaba hilvanando el cuatripartito que finalmente salió, le apetecía negociar absolutamente con todo el mundo, excepto con Bildu. Las circunstancias y una manera de gestionar quizá distinta a la que ha hecho Chivite, que Chivite pues por su propio electorado y por el partido al que se debe lo ha hecho de otra manera, las circunstancias en aquel momento hicieron que no se visualizara tan públicamente el rechazo que mantenía frente a Bildu. Pero efectivamente, entre la clase política era conocido que Barcos hubiera deseado un gobierno en aquel momento cuatripartito con el PSOE, que no pudo lograr porque no le daba 26. En esa situación, curiosamente, se encuentra ahora mismo Chivite, que su juego va a ser intentar pactar una fórmula que le permita conseguir 26. Durante toda la campaña ha dicho que rechazaba en ese juego de apuestas a Bildu y, sin embargo, las circunstancias le van a obligar, entre comillas, a tener que, si quiere llegar a ser presidente, dejarse querer o al menos aceptar los votos que potencialmente pudiera darle Bildu, ¿no? Pero quizá la diferencia es que Geroabay decidía aquí y el PSN acabará decidiendo Madrid, ¿no? Probablemente. Bueno, y la clave yo creo que también la daba la propia presidenta Barcos, fue la primera prácticamente en intervenir, reconocía la situación y decía estar dispuesta a alcanzar gobiernos de progreso, pero ojo, también gobiernos municipales de progreso. ¿Qué se va a pedir? Porque la abstención de Euskal Herria Bildu podría ser a contraprestación de algún acuerdo en algún ayuntamiento. He visto lo visto, por ejemplo, Maite Esporrín salió enseguida, luego veremos Pamplona, pero enseguida dijo Agura Sirón que se puede pactar, negociar entre ambos para que esa abstención de Bildu entrara en ese juego, ¿no? En esa carambola. Yo creo que
el Ayuntamiento de Pamplona no va a ser una de las cosas que se negocien si es que al final hay que negociar algo. Me explico cuando digo si es que al final hay que negociar algo. Todos estamos acostumbrados, porque los políticos nos hacen estar acostumbrados a ello, a que no hay nada sin contrapartidas. Pero claro, pongámonos en un escenario. PSN, Geroa Bai, Podemos, Izquierda Esquerra llegan a un acuerdo programático, un plan de gobierno conjunto de progreso, etc. Se encuentran con 23. Señores de Bildu, ustedes deciden. ¿Qué pasa con Navarra? Está en su mano. Bildu puede abstenerse en bloque o Bildu puede hacer... Yo ayer me acordaba de lo que ocurrió con el plan Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria. Bildu no se quería mojar y dividió el voto. Fueron 3 votos a favor del plan Ibarretxe, 3 votos en contra, que era una circunstancia muy llamativa. ¿Por qué no va a hacer EH Bildu de quien no hacen falta los 7 parlamentarios, sino en ese caso harían falta 3 para llegar a la mayoría absoluta, un juego parecido? Simplemente por evitar que Navarra suma... o que el PSN caiga en brazos de Navarra Suma o que Navarra Suma y el PSN gobiernen juntos. Digo, en la lógica de Bildu. No sería desde luego extraño porque lo hemos visto todo. Lo hemos visto todo, José. Sí, no, podría ser lo que apunta Javier. Quiero decir, es efectivamente se va a dar la circunstancia de que Chivite necesita esos votos. Se da la circunstancia además subrayada por la propia María Chivite de que ella no va a buscar esos votos. Esa es la fórmula. Sin embargo, va a apostar y va a intentar conseguir ser presidenta, porque es que es la oportunidad de los socialistas en este momento de alcanzar una cierta relevancia en una comunidad autónoma como Navarra, en la que en los últimos años pues, no han tenido demasiada fortuna y demasiados apoyos, ¿no? En esa situación, efectivamente, como apuntas, tiene que propiciarse que de alguna manera Bildu, que está fuera, posibilite que María Chivite sea la presidenta. Yo también comparto la idea que decías de que en Pamplona la mayoría es la de Enrique Maya, tiene 13 de 27, eso es lista más votada. Sí, Pamplona parece que... No hace falta el voto de Esporrín, podría darlo, pero seguramente no es necesario tampoco. Sí que en el Ayuntamiento de Pamplona ha habido una especie de simbiosis y de proximidad a lo largo de toda la legislatura. No lo daría, que ayer lo dejó muy claro. Sí, no, y además sí, yo creo sí, que sí. lleva toda la campaña diciendo que se va a votar a sí misma. Sí, o sea, que pase lo que pase, me voy a votar. Lo dejó muy a mí. claro. Lo dejó claro de entrada, ¿no? Punto. Prácticamente. Sí. No abrió esa puerta, la cerró de entrada. Lo dejó claro, alguien dice que efectivamente lo dejó claro de cara a Bildu y hay quien piensa que también lo quiso dejar claro de cara a Chivite. O sea, ¿no? Que todo puede ser. Marisa, ¿no crees que a veces en campaña se dicen muchas cosas, se compromete uno innecesariamente a cosas que están por llegar, poco menos que pegarse un tiro en el pie? Bueno, cuando estábamos viendo las imágenes de vuestro debate de esos pactos, yo recordaba que yo he tenido la sensación esta campaña que hemos hablado más de pactos que de ninguna otra cosa. O sea, que de programas, poco ¿no? creo que hemos escuchado hablar de, quizá por nuestra culpa propia, a lo mejor tenemos que hacer nosotros también nuestro examen de conciencia porque les hemos preguntado más por los pactos que por cualquier otra cuestión, por sus proyectos, por sus programas, ¿no? Y finalmente, pues ayer lo comentábamos, ¿no? Ahora hay que ver si se cumple todo lo que se ha dicho. Claro. Yo a veces tengo hasta mis dudas de si después se acuerdan de todo lo que han dicho que van a hacer, ¿no? Porque es complicado. Es muy complicado. Los pactos son importantes porque finalmente muchos ciudadanos lo preguntan en la calle, ¿no? Los periodistas, oye, pero si voto aquí, ¿dónde va a acabar mi voto? Hay que hacer también un análisis de lo que le ha pasado al cuatripartito, claro. Porque el desplome de Podemos marca la pauta, 30.000 votos se dejó anoche en Navarra, pero el nacionalismo, los partidos nacionalistas, Geroa Bai sube casi 6.000, también 1.500 Euskal Herria Bildu, que también suben porcentajes, se mantienen. O sea, la pérdida viene de muchos votantes navarros que votaron a Podemos, que votaron Izquierda y que después sus votos vieron cómo iban al nacionalismo y han dicho, ojo, esto aquí no, ese trasvase va a otros partidos que no quieren que se sumen sus votos, ¿no? Claro. Por eso los pactos son tan importantes a la hora de ver a dónde se va a apoyar, ¿no? Claro, pero si vamos todavía más atrás, esos votantes que se fueron del PSN a Podemos se fueron precisamente por los pactos que había habido con UPN. Es decir, con el centro derecha. Con lo cual, María Chivite tiene que ser consciente de que probablemente hay un votante de izquierdas que se ha ido espantado de lo identitario, del nacionalismo, pero que ya se le había ido por esos pactos anteriores, ¿no? Sí que es importante que la gente sepa con quién va a pactar cada uno para poder elegir qué va a hacer con su voto. Pero claro, luego entramos en el juego de las palabras. Decía Javier Esparza, todo un gobierno en el que entre Geroa Bai,
o que dependa de Geroa Bai, va a ser un gobierno nacionalista. Yo creo que nadie llamaría gobierno nacionalista al gobierno de 1996 de José María Aznar, que se apoyaban los votos de PNV y de CiU. Hombre, vamos a tener también la consideración hacia ese votante de esas opciones que no tiene por qué estar marcado únicamente por lo identitario, sobre todo en una coalición, por ejemplo, como es Geroa Bai, que tiene también diferentes almas, ¿no? Me ha hecho mucha gracia esta... Bueno, perdona, José. No, que quería abundar un poco en lo que decías, porque al aire de ese análisis que hacíais entre Javier y Vera, es cierto que resisten bien los partidos nacionalistas, tanto Geroa como Bildu, y luego a mí me llama la atención cómo algunos alcaldes, en concreto pues el de Pamplona, alcalde Asirón, el alcalde todavía de Tudela, Neko Larrarte, por ejemplo, resisten también muy bien el crecimiento de Navarra Suma, que crece mucho, tanto en Pamplona como en Tudela. Ellos crecen, pero sin embargo los apoyos en los que se sustentaban estos alcaldes es donde caen. Aranzadi en el caso de Pamplona, Podemos en el caso también de Tudela, que desaparece. Eso sería un aspecto. Y el otro aspecto es ver cómo, curiosamente, Navarra Suma, que es una coalición ideada de alguna manera por Javier Esparza, por el presidente de UPN, es un poco su apuesta personal, eso de intentar pactar con el Partido Popular y con Ciudadanos al mismo tiempo. Esa apuesta tan personal que ha hecho él puede beneficiar a otros líderes de su propio partido, como va a ocurrir pues, con Enrique Maya, con unos cuantos alcaldes en la comarca de Pamplona, que probablemente por lista más votada se pueden hacer con las alcaldías, y sin embargo a él mismo no le va a beneficiar. Por eso esa noche de ayer era tan difícil, ¿no? Navarra Suma, porque son conscientes de que tienen todavía la partida por jugar y a ver si hay terreno de juego para hacerlo, ¿no? Se puede hablar mucho de Navarra Suma, porque en el debate postelectoral de las generales, yo recuerdo haber dicho que el bloque de Navarra Suma y Vox iban a ser entre 124.000 y 130.000 votos. Creo que suman 128.000. O sea, no se ha movido nada. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha conseguido frenar a Vox. Claro. Y esa diferencia de votos que hay respecto a lo que sumaban UPN, PP y Ciudadanos en 2015 y lo que ha obtenido Navarra Suma es básicamente esa abstención de castigo que hubo en 2015 de un votante de UPN que ni tapándose la nariz podía dejar de castigar de alguna forma lo que había ocurrido con Caja Navarra, el desastre de no haber aprobado varios presupuestos de manera consecutiva. Entonces, lo que ha conseguido Navarra Suma ha sido recuperar parte de esa abstención y frenar a Vox, pero no ha aglutinado más fuera de ese bloque. Eso también habría que tenerlo en cuenta. Si alguien ha aglutinado, por ejemplo, es Enrique Maya, que sube, creo recordar que eran algo así como 5.000, 6.000 votos, que es prácticamente lo que sube Navarra Suma en toda Navarra.